Continúa usted escuchando El Toque de Diana a través del circuito romántico de FM Center. Estamos llegando a esta hora a 19 ciudades de Venezuela a través de las emisoras propias y afiliadas al circuito. También nos escucha mucha gente a través de www.laromántica.fm y a través del canal 978 de DirecTV. Mire, vamos a comenzar con una entrevista que desde hace ya unos días queríamos hacerle a Irene Bosch. ¿Quién es Irene Bosch? Irene Bosch es bióloga venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en la Universidad de Harvard en biología molecular y medicina tropical y está trabajando junto a su equipo en una prueba de detección rápida para el coronavirus COVID-19. Hay que agregar, antes de conversar con ella, y para que usted lo sepa, amigo, amiga, que ella cuenta con una amplia experiencia en la investigación del dengue, el Zika, el chikungunya. De hecho, ella junto a su equipo crearon el test rápido para detectar el dengue, que está en venta en Colombia, según entiendo, y después surgió el dispositivo para el Zika y para el chikungunya. En fin, se trata de una persona que nos va a dar mucha información valiosa y además es autora de la frase: no se puede sacar una vacuna en 30 días, pero sí se puede sacar un test rápido en 30 días, refiriéndose evidentemente al coronavirus COVID-19. Irene, muchas gracias, un honor tenerte con nosotros. Y en principio, pues te preguntaría, ¿cómo va el trabajo con la prueba rápida para el coronavirus COVID-19? Bueno, muchísimas gracias por estar con tu audiencia, encantada de que Venezuela me oiga. Efectivamente, la prueba está entrando a una fase de pruebas en hospitales, o verificación o validación en hospital. Una vez que esto se verifique, su funcionamiento a nivel del paciente, un paciente que tiene un diagnóstico positivo y un grupo que tenga un paciente, que tenga pacientes que ya están negativos o que siempre estuvieron negativos, y así es como se valida una muestra, una prueba. Esta fase va a durar aproximadamente 2 semanas y después que tengamos los resultados ya se sabe que tenemos un tipo de producto comercial que se pueda distribuir en grandes cantidades. Esa es la etapa donde estamos ahora. ¿En qué consiste la prueba, Irene? Exacto, la prueba consiste una tirilla. Esa tirilla se coloca en el contenido del hisopado nasofaringeo y se deja reaccionar por 15 minutos. En esos 15 minutos se va a ver que aparece una banda y si esa banda aparece, la muestra está positiva. Eso es tan sencillo como si fuera una prueba de embarazo, parecida a una prueba de embarazo. Ese es el procedimiento que se necesita para que la prueba se desarrolle, son 15 minutos. De manera que eso lo puede hacer incluso el propio paciente, la persona que sospeche que puede tener el virus, que puede ser portadora del virus, la misma persona lo Bueno, puede hacer. en teoría sí, lo que pasa es que estos son agentes muy infecciosos que se llaman agentes de tipo de seguridad número 3, que son en aerosoles, que la gente se puede contaminar. Entonces, el mismo hecho de tener un hisopo que entre a la fosa nasal hasta la faringe y salga, puede causar aerosoles. Y por tanto, no es una cosa que todo el mundo lo pueda practicar. Tienes que tener una máscara, la persona tiene que estar entrenada, etc. Entonces, no se recomienda que se haga en la casa porque es peligroso. Pero después, en el futuro, cuando ya esto se le haya, digamos, dado el visto bueno para uso en el hospital, podemos idear maneras que sean fáciles para que se hagan en el consumo casero. Por ahora, el dispositivo que hay es un dispositivo seguro, pero que tiene que estar realizado bajo personal que sepa protegerse, que tenga la característica para protegerse físicamente de una posible contaminación. Eso es por Irene, eso. Irene, también me gustaría saber si este test funcionaría tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Sí, este test puede funcionar tanto en asintomáticos que tengan el virus, que no tienen ningún tipo de síntomas, pero que al hacerle el test, y esto ya se llama un screening o un tamizaje de la población, totalmente puede funcionar. Se cree que hay hasta un 30% o más de personas que tienen el virus, pero que no tienen síntomas. Y también, por supuesto, se puede usar en pacientes, se puede usar todos los días, se puede usar para vigilar cómo todavía el paciente, en el momento que se le vaya a despachar a la casa, saber si todavía tiene virus o no, etc. Se tienen muchos usos que ahora la prueba molecular tiene más dificultosa, tiene menos accesibilidad al público, mientras que esta sería algo más sencillo que todo el mundo pudiese usar.
Se trata de una prueba que podría ser aplicada en aeropuertos, por ejemplo, o sea, no sé cuál es la idea que tienes tú en centros de salud o que también puede ser aplicada, bueno, ya me decías que por la misma persona por ahora no sería seguro, pero tu idea o la idea de tu equipo es justamente esto, que se puede aplicar en aeropuertos. Sí, prácticamente la idea o la visión es que esto sí realmente llegue a la mano de todos. Incluso habíamos puesto lo siguiente, el test cuando tiene un formato de una casillita o casetico de plástico, el mismo teléfono celular tiene una aplicación que le toma la foto, puede poner incluso una geolocalización de ese evento y podemos hacer mapas de dispersión en el tiempo para ver cómo van las epidemias. Eso en un mundo ideal Wow. donde todas estas cosas se van a poder hacer. Estas son tecnologías que hoy en día existen, las hacemos para dengue y hacemos los mapas de dengue. La idea era aplicarla para cualquier pandemia y esta pandemia se nos vino encima tan vertiginosamente que ahora pues estamos haciendo todo lo posible para también tener la aplicación del teléfono, que ya la tenemos con el dengue, como te dije. ¿Qué hace falta? Me hablabas de esto un poquito al principio, pero te pido que desarrolles un poco más la idea. ¿Qué hace falta para que esta prueba sea permisada finalmente y podamos contar con ella en los distintos países? ¿En cuánto tiempo además podríamos tener la prueba con nosotros? ¿Podríamos saber de esta buena noticia? Se cree que para tomar una población de 200 pacientes, de las cuales se cree que unos 20 o 30 estén con el PCR positivo, que sería el parámetro estándar, es una polimerasa que amplifica el genoma de este virus. Entonces, se necesitan aproximadamente 200 pacientes y eso va a tomar por lo menos 2 semanas en un solo hospital. Si llegamos a tener más de un hospital, podemos hacerlo más rápidamente, pero yo calculo que en 2 semanas ya deberíamos tener los datos suficientes para saber cómo funciona, cuál es el alcance, cómo se comporta con respecto al PCR. O Eso es lo que sea, vamos. es cuestión de 2 o 3 semanas para finalmente saber, mira, sí, la prueba de Irene Bosch y su equipo fue aprobada. Ajá, pero una vez que sepamos eso, Dios mediante, ¿qué vendría después? O sea, ¿qué haría falta para que Venezuela tuviera esa prueba? Colombia, Perú, Ecuador. Correcto. Nosotros, como tenemos un interés sumamente grande en la región, en Latinoamérica, estamos ya haciendo contactos a nivel incluso de algunos presidentes, a nivel de distribuidores de cada uno de estos países, donde prácticamente estamos haciendo una lista de aquellas personas que lo necesitan para que los primeros 100.000 que se hagan, que sería la puesta en marcha del primer ciclo, después ya vendrían 1 millón, después 8 millones, estos son dispositivos que deberían entrar a hacerse en serie, pudiesen llegar a las manos de aquellas personas que ya nos han contactado y que gracias a los medios de comunicación, también debo decirlo, muchos de ellos nos han contactado. En el website de nosotros, que es de e25bio.com, hay un botón donde uno puede solicitar que nosotros le respondamos con el tiempo que se va a necesitar para mandar los tests. Ese es, digamos, el plan y queremos ajustarnos a ese plan. Hemos oído que también el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en comprarlos, así que la idea no es solamente que una sola persona o una sola entidad la reciba, sino obedecer a la necesidad de los interesados en Latinoamérica. Irene, el gobierno de Maduro o alguna de las autoridades vinculadas al área de la salud ha entrado en contacto con E25 Bio. No, no, porque me imagino que quizás ellos ya tienen como un mecanismo donde quizás el gobierno chino le esté proveyendo de ciertos tests, etcétera, pero a mí nunca me han localizado las entidades gubernamentales de Maduro, Ok. no. Irene, justamente, y para aprovechar entonces que decantamos en este tema, y con respecto a Venezuela puntualmente, profesionales de la salud están cuestionando la forma y además lo que comunica con respecto a la pandemia dentro del país el gobierno de Maduro, ¿no? Aseguran que este elemento constituye un agravante en sí mismo de la situación a escala social. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que es una característica que se ha observado antes o es primera vez que la ves en el país? Y este test en el que tú y tu equipo trabajan puede contrarrestar de alguna manera esto. Sí, el test pudiese contrarrestar la nefasta, la nefasta situación de la salud en Venezuela, no solamente la salud en Venezuela, sino toda la vida del venezolano se ha visto en grave peligro con
el régimen actual, esto no es sorpresa de nadie, esto no es yo diciéndolo, esto es la realidad. La realidad que quizás algunos no quieran verla, y esos algunos son los pocos que lamentablemente están en el gobierno. O sea, es muy triste ver a Venezuela decayendo de forma vertiginosa desde hace más de 20 años hasta llegar a lo que somos ahora, que prácticamente estamos desahuciados de un punto de vista del servicio de salud pública en Venezuela, no existe. Como tampoco existe gasolina, como no existe escolaridad, como no existe tantas cosas. Entonces, es un problema estructural grave que muchos estamos de acuerdo en que se debe a un régimen de gobierno que no ha podido solventar ninguna de estas cosas. Todo lo contrario, lo ha agravado. Y entonces, si estos medios sirven para que se oiga que no, yo no estoy al servicio de nadie, yo simplemente he observado un país en deterioro, uno es científico, los científicos no estamos al servicio de ningún régimen, eso es importante decirlo, pero la realidad en Venezuela es que no ha habido, este gobierno no ha podido, este régimen no ha podido darle solución a nada, ni se lo va a dar, porque pareciera que parte de la estructura de gobierno es la represión, la desinformación y la desaparición del ser humano prácticamente. Yo veo a Venezuela en grave peligro de todo punto de vista, aún peor ahora con la epidemia, pero con epidemia y sin epidemia Venezuela está en grave peligro. Tú como científico echas de menos que en las alocuciones en cadena nacional todos los días para dar el parte con respecto a la pandemia, echas de menos que esté allí un médico, que esté allí un especialista, un científico atendiendo el tema comunicacional y abriendo la información a los periodistas, que tenemos tantas inquietudes y que no manejamos lo técnico en este sentido. Pero claro, entonces eso es una cosa que es una desinformación pública, eso no es información, eso es una cadena de desinformación. Lamentablemente estamos todos sujetos a esa debacle, a esa mentira, y es muy triste ver que estamos todos los venezolanos atrapados en esa situación. Yo sinceramente no les creo nada de lo que ellos dicen porque no veo la transparencia, no veo allí al médico al día a día informando. Yo diría que el médico hay que tenerlo allí al frente, que informe, que nos diga, y yo no los veo en esas cadenas, por supuesto. Mm. Entonces no le tengo confianza a esa información en lo particular, no les creo. Irene, amigos, estamos conversando con Irene Bosch, para quienes nos escuchan a esta hora. Ella es bióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en la Universidad de Harvard en biología molecular y medicina tropical, y está trabajando junto a su equipo, les reitero, en una prueba de detección rápida para el coronavirus COVID-19. Ya ella se tiene que ir, yo le tengo dos preguntas nada más antes de despedirle y agradecerle. Irene, me gustaría una reflexión de tu parte con respecto a cuál es la causa real de este tipo de pandemias en el mundo. ¿Qué las ocasiona? ¿Tiene algo que ver con un descuido por parte de los gobernantes? ¿Estamos desatendiendo algo esencial que no necesariamente tiene que ver con el bichito, con el virus, sino con otra cosa? Sí, lo que pasa es que estos virus realmente viven en las poblaciones una vez que saltan de la fauna y de la fauna salvaje a las poblaciones, es porque uno llama que se ha domesticado el vector o el animal que logra hacer ese salto. En este caso, el murciélago se domestica, pierde su hábitat natural, pierde sus bosques, pierde sus comidas y entran a comer cosas de las casas. Entonces llegan con esos otros virus que ellos tenían en la naturaleza. En la naturaleza existen miles de cosas complejísimas, entre ellas virus de todo tipo. Entonces, hubo un salto al humano, el humano tuvo una patología grave, como la que vemos con el SARS del 2003, vemos con el SARS del 2019, lo vamos a seguir viendo con otros SARS y otros virus. Entonces, sí, estos son zoonosis donde el humano empieza a penetrar el hábitat de estos animales que perdieron su hábitat. Con el agravante de que cuando no hay una buena salud pública adaptada con tecnologías avanzadas, entonces los que sufren son las poblaciones. Fíjate que el caso de Alemania, ellos logran tener una mortalidad baja porque tienen una buena penetración en salud pública. En el caso de Venezuela o en el caso extremo, donde no hay cuidado de la salud pública. Entonces, no es causa del gobernante, no, es que los gobiernos la Organización Mundial de la Salud son impedimentos que agravan más un problema de nuestras sociedades actuales, que destruyen el ambiente, y destruyendo esos ambientes una y otra vez se han visto
muchos ejemplos de enfermedades que nosotros mismos hemos creado. Estas son enfermedades que hemos nosotros participado en que se hagan de esta manera. Porque entonces para eso se necesitan las vacunas, que las vamos a tener pronto, ojalá, y hay que vacunarse en forma masiva, hay que vacunarse todos los años, y eso todo también es importante que la salud pública lo distribuya. Para cerrar, lo que hace falta entonces a tu criterio, ¿qué es? ¿Mayor sensibilidad, conciencia, regulaciones, control? Claro, lo que hay que estar es muy atento de que estas urbes que crecen en forma desproporcionada, todo pasa por tener un crecimiento parsimonioso, organizado. Las urbes en todas las partes del mundo están creciendo en forma desordenada y caótica, y esto es una de las tantas cosas que va a pasar con las sociedades que crecen en manera irracional, teniendo una distribución de trabajo, teniendo una protección muy fuerte al ambiente. Todo eso va a contribuir a que esto no ocurra otra vez. Y van a tener muchas ramas de la tecnología y las ciencias y del comportamiento humano, preservando su ambiente, preservando su salud, que se instruyan para que esto no vuelva a ocurrir. Y estamos destruyendo el ambiente, así como estamos destruyendo el mundo con el incremento de temperatura por el exceso de combustible, etcétera, etcétera. O sea, es todo un sistema de deterioro global que el hombre, cada uno de nosotros, tenemos responsabilidad de mitigarlo. Irene, te agradezco muchísimo este tiempo para la audiencia del programa El Toque de Diana y esperamos recibir buenas noticias. En 2 semanas estaremos muy atentos a lo que resulte de este esfuerzo que han hecho. ¿Durante cuánto tiempo, Irene? Ya llevan tiempo en esto. Sí, ya van 3 meses haciendo esto y 10 años desarrollando estas técnicas. O sea, van 13 años de trabajo. Bueno, te respaldamos, te apoyamos y además eres motivo de orgullo para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes muchísima suerte y que se cuiden mucho. Bueno. Claro que sí. Chao, Irene. Ella, amigos, les repito, es Irene Bosch, bióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros vamos